Oh God, don't worship. God, don't worship. Oh God, don't worship. Oh God, don't worship. God, don't worship. Oh God, don't worship. Yumbalanga, yumbalanga, yumbalanga kabaje. Na yumbalanga, yumbalanga, yumbalanga kabaje. Oh balanga, balanga, oh balanga, oh balanga. Ila yumbalanga kabaje. Yumbalanga, 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 yumbalanga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Nos barranca de Jesucristo. Aleluya. Fuera cuando nos está agua cada día de nuevo. Amén. Hermano, puede haber palabras en Salmo 127:1. Mientras nos está separado y clase de manera ordenada. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué le va, Señor? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nos está. Maravilloso Dios. Amém. E se nós podemos mais delante do roupa ideal, nós sabemos que aqui não é isso não que está de frio, delante está mais calor. Glorificado seja Jesus. Si nous sommes venir plus devant, il est capable plus idéal. Salmo 127:1. Somme 127, verset 1er. Bendito sea Dios. Alléluia. Alabanza al Señor. Gloire à Jésus. Gloria a Jesús. Ese no, ese para nomás. Alléluia. Gloria a Jesús. Salmo 127. Mi hermano tiene. Amén. Esta mañana vamos a hablar tocante de la familia. Maintenant, nous allons parler au sujet de la famille. Salmo 127:1. Somme 127, verset 1er. Gloria a Jesús. Amén. Con que van Jovel para judeco palavra. E também assim, no nome de Tata, de Yu e su Santo Espíritu. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nous allons parler de notre papa et petit là avec Saint-Esprit. Si ce n'est pas Seigneur qui bâtit là, travail moun qui bâti yo pas vos rien. Si ce n'est pas Seigneur qui protégé la ville là, travail moun qui veille yo pas vos rien. La nos van ora pedir Dios guiança e mehinta. A nous prier demander bon Dieu guide le matin. Padre celestial, Dios de glória, uma presença está continuando em mehinta, Dios mío. Jehová, sabendo que sempre está presente, ora nos congregar, oh Deus. Dada santo e mehinta, santificar e purificar nos mente, nos coração, nos alma, de tal maneira que nós podemos receber de boa palavra, Deus mío. Dada a boa palavra, saiu conhecimento de arriba, sabedoria de arriba e bom chão, Jehová, que é necessário cada vez que nós queremos receber a palavra. Dada de boa guiança e mehinta, Jehová, de mensagem aqui. Seja de sungo da guia nós, Padre. Seja de sungo da papel que nos vira e mehinta, Deus. De nome de Jesus, me pedimos e amamos danke, Senhor. Amén. Mi hermano, pues cinta, aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Voy a predicar en español. Pues ve para mí si hay gente que no entiende español para traducir en papiamento. Gloria a Jesús. Es familia. Famille. Fundamento de uma família cristã. Fondement de uma famille chrétienne. Los fundamentos de una familia cristiana. Este mundo tiene sus pensamientos, sus normas, sus valores, tocante cómo tiene que ser la armonía en una familia. Amén. La relación entre esposos, padres e hijos. Y tienen sus ideas también cómo hay que educar a sus hijos. Pero la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra cómo Dios lo estipuló. Y en estas semanas que vienen vamos a estudiar este tema. Vamos a ver los fundamentos de una familia cristiana. Amén, hermanos. Es importante saber qué responsabilidad cada uno tiene y cómo Dios lo ha estipulado. Gloria a Jesús. Usted van a Ingrid no está, pero
Los que siempre compran sus anotaciones, Et c'est Ingrid par là, mais pour les gens qui toujours acheté feuille, yo, levanta su mano capable y lever main, nuestra hermana Dulce los puede repartir c'est dulce capable de partager. y escribe los nombres. Et puis il va écrire non mon qui acheté. Mi hermana Dulce allá atrás. Allá atrás. Amén. Y hermana Dulce va a escribir su nombre para cuando hermana Ingrid llegue, ella atiende con ustedes. C'est dulce pour aller écrire non, ou laisser Ingrid venir et puis il est capable d'entendre ensemble avec vous. Salmo 127:1 Somme 127 verset 1er. dice: si Jehová no edifica la casa, Il dit si c'est pas Seigneur qui bâtit caille là, en vano edifican los edificadores. travail mon qui bâti yo pas vaut rien. Y vamos a comenzar con este estudio que es bastante largo Nous allons commencer avec étude ça qui est très longue. y vamos a conversar tocante la familia. Nous allons parler au sujet de la famille. Las familias que no están en esta mañana, Famille qui parle à matin, es recomendarle, decirles que escuchen el mensaje después porque está en YouTube. m'a recommandé pour dire ça dans des messages la matin parce que il va sur YouTube. ¿Qué vamos a ver? Quizá- Alza su mano. Los que quieren el papel, alza su mano. Mon qui besoin feuille, qui voulait acheter feuille, levez main. Y hermana Dulce escribe los nombres de los que tomaron. Amén. ¿Qué queremos lograr con este estudio? Qui ça nous voulait arriver avec étude ça? Primeramente, entender el propósito. Premièrement, tendez bien comprendre le plan. Amén. Cuando Dios estableció el matrimonio. Là que bon Dieu a établi mariage. ¿Qué quería Dios lograr con el matrimonio? Qui ça bon Dieu voulait réussir ou bien arriver dans mariage? Vamos a ver en este estudio. Nous allons voir ça dans étude ça. Segundo, Deuxièmement, vamos a ver nous allons voir que la relación, vamos a atender con la relación complementaria de cada miembro de la familia. nous allons entendre avec relation complémentaire membres de chaque famille. ¿Qué responsabilidad tiene el padre? ¿Qué responsabilidad tiene la madre? Qui responsabilité papa gain, qui responsabilité maman gain, ¿Qué responsabilidad tienen los hijos? qui responsabilité petit yo gain ¿Y qué tiene responsabilidad tienen los esposos? et qui responsabilité monsieur gain. La familia es la primera organización Famille c'est première organisation que Dios instituyó. que bon Dieu mettait. Amén. En el cual que el individuo tiene que relacionarse uno con otro. Pour ça individuellement pour une capable relationner une à l'autre. Amén. Otro meta L'autre bien con este estudio à quest ça es motivar a la iglesia, c'est encourager l'église là amén, para que ellos tengan el deseo de vivir pour avoir un désir vivre conforme a las normas establecidas por nuestro Creador. selon normes que créateur nous a metté. Dios tiene sus normas para el matrimonio. Bon Dieu qui un norme lié pour mariage. Dios tiene sus normas para la vida familiar. Bon Dieu qui un norme lié pour la vie famille la famille. Pero a veces vemos que en el mundo cristiano Mais il faut nous voir un monde chrétien, hay cristianos que no se dejan regir por esas normas que Dios ha establecido. un chrétien qui pas laisser diriger par normes que bon Dieu établi. Pues ese estudio les va a motivar a establecer esa armonía en su familia como Dios lo ha estipulado. Eh bien, étude ça va l'encourager pour capable établir gens que bon Dieu mettait pour mettre en harmonie dans la famille. Este estudio tiene como meta también Étude ça gagne comme un but para nosotros evaluar pour nous évaluer el matrimonio y la vida familiar. mariage dans la vie de la famille. Vamos a ver qué dice la Escritura Nous allons voir qui ça écriture l'a dit. y vamos a ver que lo que nosotros vivimos Nous allons voir de qui ça nous-mêmes vivre. si está en conformidad con la palabra de Dios. Selon la parole de Dieu. Amén. Y cómo aportar a esa vida familiar Eh bien, comment la vie familiale ça a para poder tener armonía en la familia. Amén. pour nous avoir une harmonie dans notre famille. Y si hay preguntas, lo pueden hacer. Si vous avez une question à poser, En este estudio no vamos a usar los micrófonos allá. dans l'étude ça, nous allons utiliser mic là-bas. Amén. Para que ustedes puedan tener libertad de hacer su pregunta y no le van a escuchar allá afuera. Amén. Pour avoir une liberté pour poser question, pour dire, pas capable d'attendre ça vous dire. Vamos a filmar solamente acá en el altar. Nous allons filmer seulement en dans là, l'hôtel là. Y cuando hacen su pregunta, yo lo repito aquí para que ellos puedan escuchar, pero no saben de quién viene esa pregunta. Amén. Léo pose question, m'a répéter pour vous, mais on ne pas connaître qui est qui pose question. Alabanza al Señor.